RCR presenta Perú 2030, programa sobre la reforma del Estado, la descentralización, la modernización de la gestión pública, el desarrollo regional y local en el marco de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Información, entrevistas, análisis y debates. Llevamos 7 años debatiendo los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030, con la dirección y conducción de Franz Portugal. Tenemos como invitado especial al doctor Alejandro Tapia Gómez. Buenos días, Alejandro. Gracias por estar en Perú 2030. Bienvenido. Un saludo muy cordial, afectuoso y de admiración también, porque los años han pasado y en esta entrevista muy agradecidamente quiero mostrar la formación académica que en mí ha impregnado San Marcos, porque ahora soy su docente y usted ha sido mi maestro. Así es, estamos tuteando a Alejandro porque es un amigo de muchos años. Lo conocí a Alejandro cuando era alumno en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Marcos, nuestra universidad. Fue obviamente un brillante alumno y además, pues, como no podría ser de otro modo, ¿no? Soy un brillante académico y profesional del cual obviamente nos sentimos orgullosos. ¿Qué profesor no se siente orgulloso por los triunfos de sus alumnos? Alejandro, el problema que algunos han planteado, como son los gremios empresariales, es que existe un gobierno paralelo en la sombra, ¿no? Y que habría socavado la autoridad del Estado y que está perjudicando a miles de familias y negocios. Tanto ha cambiado el crimen organizado en estos últimos años que requiere una nueva legislación, ¿no? O la existente obviamente no sería suficiente, como dicen algunos. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Frank, para entender una conducta criminal hay que revisar la forma en que ésta se expresa, cómo existe, de qué está compuesto. Genéricamente, un comportamiento criminal es un comportamiento que se desvía o contradice el orden impuesto. Me estoy refiriendo al orden social, la moral social. Normalmente los humanos hacemos operaciones deónticas, correcto, incorrecto. Hacemos operaciones valorativas y podemos expresar si una conducta me agrada o no me agrada en valor de los valores supremos de la humanidad: igualdad, libertad, justicia, pluralismo. Así es como nos manejamos. Cuando las conductas son reprochadas más acentuadamente, entonces son presionadas por la ética pública a fin de que éstas cambien. Es decir, una conducta que no es recibida, la ética pública, que es la que nos impone modelos de conducta, va a tratar de seccionar, y en este ámbito funciona el barrio, la escuela, el club, el colegio, la universidad. Pero cuando estas conductas, además de renuentes, empiezan a hacer daño, entonces se toma una decisión política a través de los representantes en los órganos legislantes y se establece una norma. De esa manera aparece entonces el delito. En esa composición podemos ver que una conducta, al poner en reto al orden, entonces contiene una subversión, una disturbación, una contradicción al orden establecido. ¿Por qué entonces? Esta es la respuesta.
¿Por qué entonces un delito o un crimen se torna muy problemático? Es porque cuestiona el poder. Todo delito cuestiona un orden establecido. O dicho de otro modo, ahora vamos a hablar desde la teoría de la norma. Dicho sea de paso, Frank, permíteme que esta entrevista sea en términos académicos, ¿no? Que es el contenido que he fluido, ¿no? Para que no haya visos políticos o casuística que podría venir de mi ejercicio de función, los cuales no quiero impregnar. Quiero ofrecer explicaciones de orden científico, de orden académico. Entonces, una norma solo puede tener éxito cuando está definido el poder que la contiene. Si una norma no tiene definido un control, va a quedar en el vaso, en el saco roto. De tal manera que entonces estamos en esa situación, que una norma no va a resolver el problema, el cuestionamiento que está contenido, en este caso, en los delitos graves que han alcanzado un indicador de alarma social. Esto sería la explicación. Ahora bien, yendo, como tú dices, al tema teórico, académico, hay normas, hay antecedentes sobre este tema de lo que han llamado terrorismo urbano, esta tipificación que han hecho, y luego en la Comisión de Justicia han variado, ¿no? En su dictamen inicial llamaban terrorismo urbano, así se llamaba la norma, ¿no? Pero luego en el texto sustitutorio, y acá lo tenemos, que presenta el presidente de la Comisión de Justicia, 3 de octubre, ¿no? Ya no aparece eso de terrorismo urbano, sino está sustituido por de criminalidad sistemática. ¿Qué nos puede decir sobre estos conceptos de terrorismo urbano y criminalidad sistemática? Yo, primera vez que los escucho, obviamente. ¿Cuál es tu opinión al respecto? He estado atento porque mi obligación como académico frente a los estudiantes de doctorado, de maestría en nuestra alma mater, asimismo también en la Academia de la Magistratura, en las redes de universidades extranjeras en las que participo, me obligan a estar atento a estas conductas o comportamientos legislantes a fin de poder cotejar las afirmaciones teóricas que nosotros nos dedicamos. Entonces, diré con una afirmación concluyente de que esto ha sido de siempre. Proviene desde el medioevo y hasta ahora está latente. Es echar de mano a la respuesta penal para resolver un problema social. Y es lo más equivocado que siempre ha ocurrido. En el tema más coyuntural, efectivamente, se ha vuelto a refreír el terrorismo urbano que ya había sido presente, ha estado presente desde el 1998, en el periodo de Valentín Paniagua, en las que llegó a ser norma. Y luego el Tribunal Constitucional las ha observado y las ha exigido que estas sean variadas. En la actualidad, nuevamente estamos insistiendo sobre esta figura que ya ha tenido un pronunciamiento inclusive jurisdiccional. O sea, esto no es solamente de pareceres entre actores políticos, entre actores dirigenciales, sino ya tiene una catalización y volvemos a insistir. Es decir, si no observamos de que esto va a contrasentido de los propios mecanismos de democracia, los propios mecanismos de tipificación de delitos como conductas agravadas, estamos yendo a contrasentido. Cambiar luego de terrorismo urbano a
criminalidad sistemática, pienso que aún así mucho más en profundidad se está yendo. Porque estas palabras, o esta alusión a criminalidad sistemática, alude al otro como diferente, pero como peligro. Ya ha sido ensayado por Sutherland y se ha presentado en cuanto a análisis que se ha realizado a ese otro como peligro. El migrante, el protestante, el que no quiere asumir el orden que se establece. Entonces, la gravedad en esto es fácilmente comprensible, el terruqueo, ¿no? Echar mano a una inestabilidad política mediante la criminalización y sobrecriminalización, el cual no va a resolver ningún problema. El problema es otro, el problema es de poder. El poder está siendo cuestionado. Y no solamente por el crimen, que es lo menor, sino por el orden social. Y esto no se resuelve, obviamente, por el tema criminológico. En tal caso, si me pasara del lado del orden establecido, fuera asesor, digamos, de los políticos que intentan hacer esta reforma, tendríamos que revisar cuán eficiente podría ser y habría que analizar el sistema en su conjunto. Primeramente, el sistema informal, analizando cómo es el comportamiento y de qué manera podría comportarse la escuela, el colegio, el barrio, y por otro lado, de qué manera se comporta y se podría comportar la policía, la fiscalía, el poder judicial y los agentes penitenciarios. Y en este último ámbito, pues, la eficiencia brilla por su ausencia. Ahora bien, Alejandro, el dictamen que aprobó la Comisión de Justicia tenía 2 páginas, ¿no? Y luego el texto sustitutorio que presentó la Comisión de Justicia para el debate en el Pleno, que fue presentado a mesa de partes el 3 de octubre, o sea, ahora nomás, tiene 10 páginas, ¿no? O sea que cambió totalmente lo que inicialmente había aprobado la Comisión de Justicia. Y en su artículo 318b, elabora un concepto de lo que llama criminalidad sistemática, que, como decía yo, primera vez que la escucho. Y dice así: él o los que de forma sistemática y recurrente provocan, crean o mantienen un estado de zozobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella mediante la comisión de no menos de 3 actos típicos de grave intensidad, sean los mismos o distintos, sin necesidad de que sea un solo autor quien actúa en todos los casos con la finalidad de obtener ventaja o beneficio económico, prevaleciendo o hegemonía en la actividad criminal, será o serán reprimidos con pena privativa de la libertad no menor de 35 años. Así está determinado qué se entiende por criminalidad sistemática. ¿Cuál es tu opinión al respecto, Alejandro? Un poco para que nos ilustres, sobre todo a nuestra audiencia que no está familiarizado con mucha terminología judicial, ¿no?, este asunto de la criminalidad sistemática. A ver, dos asuntos allí. Uno, criminológico, es decir, del análisis de la propia conducta, tal cual se presenta en términos teóricos y en términos también fenomenológicos, es decir, de descripciones, ¿no? De descripciones ajustadas a la objetividad, para no caer en ideologías. Y por otro lado, un alcance de tipo dogmático, por no decir una técnica de la legislación que se pretende asumir, que es muy deficiente.
diría con la palabra de algún maestro que esto lo ha hecho un sastre, no un penalista, porque es un esperpentro. De no solamente leerlo, de apenas leerlo, dice él o los, es una deficiente técnica. La técnica es poner él, porque ya después se presenta coautorías, participaciones que concomiten con la conducta, ¿no? Por eso rápidamente se puede leer. Además es una tipificación remisiva, casi un tipo en blanco, que no, por técnica legislativa no debe hacerse, debe evitarse, porque el tipo penal por sí mismo debe describir una conducta, no remitirse. Pareciera que es un tipo penal que pertenece a la parte general, donde una conducta ya presente, secuestro, extorsión, es sobreagravada, sobrecriminalizada. Entonces la técnica es totalmente deficiente, pero no es lo mío en esta entrevista, sino lo criminológico. En la parte de la criminalidad sistemática, alude a la lectura que hace Sutherland observando que hay supuestas subculturas criminales. Las subculturas criminales serían aquellas que invierten los valores morales de la humanidad y asumen conductas no aceptadas por el grueso del orden social. A ver, en primer lugar podemos tener los gitanos. Se manejan muy bruscamente, inclusive hasta herirse. Pero después resuelven su problema. Pegan al niño, maltratan a la mujer, pero al rato vuelven a la cohesión. Entonces a eso le podemos llamar conductas sistemáticas, una criminalidad sistemática. El crimen no necesariamente es delito. El crimen es una disturbación, un desorden, una inadecuación que es reprochada por la sociedad. Todavía no llega a ser crimen o delito. Delito va a partir, como dice Juan Bustos Ramírez, cuando hay una decisión política. El delito es una decisión política. El crimen es un comportamiento social. Entonces, Sutherland, con bastante agudeza teórica, describe estos comportamientos por conglomerados sociales. Aludiría entonces que los venezolanos, que nuestros paisanos de los cerros o los paisanos que están en un segmento económico tienen determinado comportamiento sistémico, sistemático. Eso es exclusión, eso es discriminación. No cumple con la regla que manda la Constitución en cuanto a igualdad. Es más, no hay conductas prefijadas, sino a partir de su exteriorización como comportamiento. No hay delito que sea cometido porque la persona sea así, sino por lo que en el momento comete. No hay delincuente, hay persona que comete delito. Esa es la gravedad. Esa es la gravedad del rótulo, del etiquetamiento que se está poniendo en este momento, ¿no? Aparte de que es un tremendo monumento que en algún momento se va a caer porque no tiene una técnica legislativa adecuada, no tiene un contenido criminológico sólido y nunca la va a tener porque no corresponde a una lectura criminológica adecuada. A mi modo de pensar, está las conductas criminales leídas ya, y por eso están tipificadas en el código. Lo que restaría, lo que faltaría es la eficiencia de la aplicación de la norma. Y esto es un asunto un tanto sistémico como también de instituciones y personas. Ahí es donde falla, porque los unos echan la culpa a otros, y eso es manido. Pérez Guadalupe echaba la culpa a los fiscales y algunos otros teóricos al Poder Judicial, o algunos políticos otra vez contra la policía, o los policías nuevamente contra la fiscalía, cuando eso es un todo, un sistema. Yo me he formado en sistemas y nunca he sido llamado.
Todas las veces escribo, pero sin embargo las recetas siempre son fragmentarias. Parece que nos da mucho esfuerzo al cual no podemos alcanzar en ver que la respuesta penal es sistémica. No puede fallar alguno de los engranajes, tiene que ser un todo armónico y no lo logramos. Ahí es donde está fallando las cosas. Este asunto es de eficiencia, de eficacia. Una pregunta que está detrás de todas estas propuestas legislativas que se ha planteado no solamente al interior del Congreso, sino también por el mismo proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo. La criminalidad ha cambiado, ha mutado, se ha transformado, se ha modernizado, ¿no? De tal forma pues que la legislación actual ya no daría cuenta de esta transformación que se habría producido en la criminalidad. Y por esa razón, pues es necesario nuevas normas, nuevas leyes que resuelvan este problema. ¿Tú crees que eso es lo que está pasando en el país, en América Latina en general, que tenemos una nueva criminalidad que requiere nuevas medidas legales? Mi modo de ver es la de Bugs Bunny, del Colegio de la Suerte o Serapio. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Porque las conductas de extorsión, de secuestro, de violencia extrema para cometer delitos patrimoniales, por ejemplo, por robar un celular, se mate, etcétera, han estado presentes. Podría tal vez, admitiría de que haya una decisión de sobrecriminalizarse en el sentido de aumentar las penas, pero sin embargo la realidad nos ha demostrado de que esto no va a resultar, no resulta. Los que se dedican a este tema le han denominado populismo punitivo. Son lucecitas de circo para contentar de que se está haciendo algo. Lo central y neurálgico es la eficiencia del sistema. En primer lugar, ¿quién está frente a la eventualidad, a la inminencia de que alguien pueda sufrir un embate criminal? La policía. Es su labor, la Constitución, no solo la Constitución, sino la propia institución tal como nos ha legado la historia por las vertientes de la cultura occidental o la cultura nuestra andina, lo pone en primer lugar. Y siguiendo el análisis de Amadeu Recasens y Brunet, quien ha diseñado el Europol y los Mossos de Escuadra, nos tiene en la claridad de que la policía tiene dos exigencias que no las tiene en Perú. Es la proximidad y la especialidad. No tenemos policía de proximidad. El policía sale de la comisaría a patrullar. Apenas pase, cometen el delito. Otra cosa sería que el policía de cuadra, el policía de pie, organizado en redes, porque si es tan cruenta y violenta, tiene que pedir apoyo y puede ser, obviamente, inmediato, con tecnología, con número, con pertrecho, sofocado este embate cruento de mayor violencia física. Y la otra es de inteligencia, es decir, la policía especializada. Añadido a esto tenemos la corrupción. Escuchamos a diario el alquiler de revólveres, pistolas, cupos, bolsas. Y no solamente escuchamos, sino vemos paraderos en la puerta de una región policial como la de Comas, tomado por los transportistas informales. Del lado derecho, una combi destartalada. Del lado medio, en los dos carriles, autos particulares haciendo servicio público. Y del lado izquierdo, un bus grande que tiene concesión de ruta. Y no les importa el semáforo. Y no les importa que
haya un atracadero de una cuadra de vehículos que quieren pasar. ¿Cuál es la explicación? Si está en la puerta de una región policial, no una comisaría únicamente. Y escuchamos explicaciones, pues, que ya son gruesas. Luego, la interactuación entre policía y fiscal viene también defectuosa por la comunicación. No solamente por un asunto personal, sino también de institución. Tenemos un policía con lapicero y papel. No es la policía siquiera la de hace 20 años en París, que tenía tablets para que todo sistemáticamente ya esté cargado el sistema. Identificación, antecedentes, etcétera. Y entonces hace un acta defectuosa y el fiscal no tiene cómo actuar. Tenemos una política penitenciaria en el sentido de que no vaya a cárcel, sino después de 10 años, antes era de 4. Un ministerio público con pocos recursos, con deficientes recursos, y se alude que hay unas explicaciones políticas por las cuales pasa esta crisis presupuestaria. Entonces estamos graficando que el sistema de control penal está fallando, y falla no porque haya problemas internos, sino desde afuera se genera esa ineficacia. Deberíamos tener una norma del sistema penal, no la tenemos. No tenemos, antes teníamos un observatorio de política criminal, que ahora es una dirección. Pero no tenemos sus recetas. He leído en el dictamen el oficio que han enviado. Es de orden dogmático. Dice, no cumple con los principios de legalidad. Eso es un criterio dogmático, pero no sistémico. Sería bueno que esa oficina que ha sido diseñada para eso, dé respuesta. La criminalidad es algo nuevo, así se nos presenta, pero tiene raíces de antaño. Esta criminalidad que la estamos viendo tiene un recrudecimiento justamente en que el poder, en este caso el poder público, el del Estado, no está siendo eficiente, y por problemas internos, por un problema de corrupción y también por un orden moral de legitimidad. Si estamos dando lectura a la criminalidad sistemática desde la criminología, también deberíamos dar lectura a las acciones diferenciales. Es que el delito surge porque se copia modelos. Si una principal figura de todo el país burla las exigencias morales, entonces se copia. Como se dice, yo también me achoro. Y así empieza a desordenarse todo. Entonces necesitamos una respuesta integral. Yo, al menos desde esta mi posición académica, científica, es lo que debo hacer. Reclamar que se mire sistémicamente el control penal y hacer una adecuada lectura de los comportamientos criminales que pensamos revisar. Para mí sigue siendo un problema de eficacia. O sea, ¿consideras entonces de que la actual legislación, la que está vigente, es suficiente, ¿no? Y que no radica en la norma el problema, sino en la parte operativa de combate a la criminalidad? Exacto. Exacto. Puedo hacer concesiones por orden político que puedan sobrecriminalizar, pero aún así tengo dudas, porque ya están sobrecriminalizadas. Sobrecriminalizadas si revisamos una revisión bajo el principio de igualdad, el principio de legalidad, que son temas dogmáticos, son temas de técnica legislativa. Yo estoy en el campo criminológico, que es la base, es revisar la semilla, revisar el tronco, la raíz. Ese aporte tenemos los que nos dedicamos a la especialidad de la criminología o la política criminal. Nuestras comisarías no tienen criminólogos, tienen sofocadores del delito. Es decir,
la aplicación de la fuerza para responder con el control del delito, pero no con un diseño estratégico. En las comisarías tenemos veteranos policías intentando controlar cuando necesitamos estrategas, y esos son criminólogos. Gente que se dedica a lo estratégico, a la inteligencia. Inteligencia en el sentido de tener información adecuada para poder contener el delito. No la tenemos. Entonces tenemos una bastión de palos de piñata golpeando a lo que pueda. Y así no se maneja un control. Es más, cuando el control penal está sometido a ciertos límites que el derecho internacional de los derechos humanos impone. Y no es difícil. Nada más que hay que incorporarlos adecuadamente y cumplirlas. Y a lo mejor inclusive va a aumentar la eficacia. Eso es lo que a mi modo y modesto entender está sucediendo en nuestro país. Entonces, has planteado una propuesta. Habría que, ¿cómo es que se incorporaría, por ejemplo, a las comisarías, a las regiones, los criminólogos? ¿Serían parte de la propia policía que se formarían en este sentido o serían profesionales especializados que habría que incorporar en la estructura organizativa de una comisaría o de una región? En países donde tiene esta orientación, que son en nuestro ámbito, puede ser Colombia, Brasil y también Estados Unidos, España, el criminólogo es un profesional que trabaja dentro del núcleo de la respuesta policial y también dentro de la respuesta de la comarca, el núcleo más básico de la organización territorial. En nuestro país puede ser un policía formado en esa especialidad o puede ser un profesional formado con esa especialidad por las universidades. Entonces, eso es lo que falta, la parte del diagnóstico y la estrategia. Y luego la parte táctica también. Vuelvo a repetir, Recasens nos señala que la policía existirá como tal si se especializa. No tenemos ni policía de proximidad, ni tenemos policía especializada. La policía especializada, por ejemplo, seguridad del Estado, ambiental, etcétera, tiene connotaciones de sofocación. Tiene inclusive divisiones de inteligencia, pero no es suficiente. No es suficiente. Entonces, además tiene el problema de contradicción interna por aspectos de corrupción. ¿Cómo exigir? Habría que hacer en tal caso una contrainteligencia, echar mano de otras instituciones para diseñar políticas eficaces. Pero es que realmente nos falta que tengamos una idea de sistema y segundo, que haya esta política de enfrentar el crimen con las herramientas que los tiempos actuales exigen. Ahora bien, nos está ganando el tiempo, Alejandro, porque es rapidito, se nos va. ¿Tú qué crees que va a ocurrir, ¿no es cierto? ¿Cuál es el destino que tendrían esta propuesta legislativa que hasta ahorita está en el Pleno, a la cual ya se agregó la propuesta del Ejecutivo, que entiendo que esa propuesta tiene que acumularse en el dictamen o en el texto sustitutorio, si es factible eso, para lo cual obviamente la Comisión de Justicia tendría que hacer una nueva sesión para acumular los aportes que plantearía el Ejecutivo. O también otra alternativa sería que simplemente por una formalidad, ¿no?, en el Pleno, que se discutiría el próximo miércoles, según lo que está anunciado, siempre diga el presidente de la Comisión, que diga, no, acumulamos el proyecto del Ejecutivo y cumplimos con la formalidad de acumularlo sin agregar una letra, ¿no es cierto?, a el texto sustitutorio que ya maneja la Comisión
de justicia. ¿Cuál crees tú que cuál sería el destino de esta propuesta? Has hecho observaciones de fondo a este tema, ¿no? Que tendría, ¿no es cierto? Porque hay un aspecto de orden político que es la presión que existe en el país para que el Congreso y el Ejecutivo enfrenten esta situación. Yo pienso que lo van a aprobar. Sería atrevido. Inclusive hay expresiones de criminalidad dentro del Congreso que requiere esta norma. No solamente las de respuesta populista punitivo, sino también de propio beneficio. Hay obviamente en esto una necesidad de aparecer que se está haciendo algo, pero lo que no van a poder tener es nuevamente un pronunciamiento del Tribunal Constitucional o tal vez de una instancia supranacional que podría eventualmente pronunciarse, similar a la sentencia 5/2021 del Tribunal Constitucional, que mandó a derogar y a modificar toda la legislación, justamente de terrorismo urbano, porque no está acorde a toda la arquitectura normativa de nuestro país y obviamente a la irradiación de los alcances internacionales, de los estándares internacionales. Entonces vamos a pasar como una respuesta de que yo hice, pero hasta ahí se pudo, pero hay otros problemas y le vamos a echar la culpa los unos a los otros, y probablemente el 26 como periodo electoral sea el salvavidas. Recuerda, Frank, que el anterior periodo de hablar de terrorismo urbano fue momentos de cuestionamiento del poder a Fujimori. 98, 99, 2000, y viendo el quiebre, en algo todavía quedó este tipo de criminalidad en la época de Valentín Paniagua y se comenzó a desaparecer y obviamente lo perdimos de vista. Entonces, pareciera que si vamos a la inercia, si vamos al vaivén de las situaciones, podría presentarse esto, pero eso no es la respuesta. Debemos exigir que el Congreso, que el Estado, el Ejecutivo, sobre todo, ofrezca respuestas coherentes, respuestas eficaces frente a la criminalidad. Porque la criminalidad va a continuar como sombra que subyace a cualquiera que esté bajo el sol. Interesa que esa sombra sea mucho menor, bastante menor, tanto que sea imperceptible. Pero ahorita mismo esa sombra amenaza de cubrir la propia presencia del humano, y eso no puede ocurrir. Y por otro lado, permíteme, Franz, mirar a la parte preventiva. No se puede devolver la confianza de las calles y la cotidianidad de las personas con miedo. El artículo 1 de la Constitución obliga que cualquier política que se implemente es para que los derechos fundamentales se optimicen. Si dicen que están actuando y van a actuar para que yo tenga mejores condiciones, no me metan miedo, no digan que no salga, no digan que no debo hacer, sino más bien que están haciendo algo y que yo puedo volver paulatinamente a sentirme cómodo. Estamos volviendo a esos albores del terrorismo político que hemos tenido, en que la propia comisaría, en que la propia fuerza de orden, en este caso ya el ejército, se apertrechaba y no salía. Se metía en sus cuarteles y no salía. Y todos paralizados. En este caso, vamos a estar todos paralizados por
por el miedo que genera no solo la criminalidad, sino el Estado que no tiene eficiencia, es que estamos en un problema mayúsculo. Muy bien, Alejandro, nos ganó el tiempo, ha sido muy interesante la conversa que hemos tenido, muy ilustrativa además. Gracias, Alejandro, por estar en Perú 2030 y espero tenerte en otra oportunidad para seguir conversando sobre estos temas tan importantes para el país. Nuevamente, Alejandro, muchas gracias, buenos días. Y amigos, ha sido pues un programa muy interesante y nos despedimos de ustedes hasta el próximo sábado a las 11 de la mañana en RCR, la red que comunica y une a Perú. Muy buenos días y buen fin de semana. RCR presentó Perú 2030. Retornamos en nuestra próxima edición con más información, entrevistas, análisis y debates sobre los problemas del país y sus posibles soluciones. Perú 2030.